Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo video de IEI, por sus siglas Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Cursamos la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices y nuestro tema es energía interna, entalpía y calores específicos de sólidos y líquidos. El tema será presentado por Miranda Hernández Francisco Javier y Ortega Nava Diego. En esta diapositiva les hablaremos sobre el objetivo de esta presentación, el cual es describir, definir y explicar el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante de un sistema en estado sólido y en estado líquido. Además, se busca describir las sustancias incompresibles, identificar las propiedades que las caracterizan y determinar los cambios en una energía interna y entalpía. Esto se logrará mediante el apoyo de imágenes y ejemplos que complementen el tema. Les hablaremos sobre las propiedades de un sistema. El sistema es la cantidad de materia o región en el espacio elegido para un análisis. En un sistema vamos a encontrar dos clasificaciones principales de propiedades. Una de ellas son las propiedades intensivas, cuáles son aquellas que no dependen del tamaño y de la cantidad de materia que posee un cuerpo o una sustancia. Ejemplos de esto pueden ser la temperatura, la presión y la densidad. Otra de estas es las propiedades extensivas. Son aquellas cuyos valores dependen del tamaño o extensión del sistema. Por ejemplo, masa total, volumen total y cantidad de movimiento total. Dentro de las propiedades extensivas tenemos una categoría denominada propiedades específicas. En esta clasificación se incluyen todas aquellas propiedades por unidad de masa, como por ejemplo el volumen específico, el cual se define como volumen por unidad de masa y nos servirá mucho para explicar el tema del día de hoy. En esta diapositiva les hablaré sobre la sustancia incompresible. Se le llama sustancia incompresible a aquellas sustancias donde el volumen específico o densidad es constante o también llamada proceso isocórico. Además, tienen la capacidad de oponerse a la compresión bajo cualquier circunstancia. Esto quiere decir que el volumen de la sustancia no cambia. Es por ello que tanto sólidos como líquidos se consideran sustancias incompresibles. Un ejemplo de sustancia incompresible es el agua líquida, ya que el volumen permanece prácticamente igual aún bajo condiciones de presión. Como se podría observar en la imagen, el líquido siempre va a mantener su mismo volumen. Así le estés haciendo la presión que le estés haciendo, va a mantener el mismo volumen. Y en el lado opuesto, el gas, depende de la compresión que le apliques, va a variar el volumen. El calor específico. El calor específico a volumen constante, o abreviado como se ve, es la cantidad de energía necesaria para elevar a 1 grado la temperatura de una masa unitaria de una sustancia para un proceso a volumen constante. El calor específico a presión constante, o abreviado como CP, es la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de una masa unitaria de una sustancia para un proceso a presión constante y se define con las siguientes fórmulas. CB es igual a la derivada parcial de la energía interna
entre la derivada parcial de la temperatura de volumen constante. Cp es igual a la derivada parcial de la entalpía sobre la derivada parcial de la temperatura por presión constante. Los calores específicos a presión y volumen constantes en sustancias incompresibles, es decir, líquidos y sólidos, son idénticos y se denotan mediante la letra C. A continuación, les presentamos una tabla con el valor del calor específico del agua líquida a 20 grados de temperatura y una atmósfera de presión. Se pueden observar las unidades tanto en el sistema métrico y en el sistema inglés, y se observa que el calor específico va a ser el mismo en condiciones de presión constante y en volumen específico constante. A continuación les presentamos un ejemplo del calor específico. Este problema dice: ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 10 kilogramos para que eleve su temperatura de 20 grados centígrados a 90 grados centígrados? Bueno, los datos que nos da el problema es la temperatura 1, es decir, la temperatura inicial, que son 20 grados centígrados, la temperatura final a la que se quiere llegar, que son 90 grados centígrados, la masa de la barra, que son 10 kilogramos, y en este caso no nos dan el calor específico. Dicho valor lo debemos de encontrar en las tablas con las condiciones que nos están dando. En este caso será de 0.056 calorías sobre gramo por grados centígrados o 235 joules sobre kilogramos grados centígrados. Lo que nos pide el problema es encontrar la variación del calor. En este caso se muestra la solución de dicho problema, donde aplicaremos la fórmula de variación de calor es igual al calor específico o multiplicado por la masa multiplicado por la variación de temperatura. Sustituyendo los valores, tenemos que la variación de calor va a ser igual a 164.500 joules. A continuación, mi compañero y yo les hablaremos sobre la energía total de un sistema. Para la energía total se necesitan dos tipos de energía, la cual sería la energía macroscópica, de la cual les hablaré yo, y la otra sería la energía microscópica, de la cual les hablará mi compañero. La energía macroscópica son las que posee un sistema en relación con cierto marco de referencia exterior, como las energías cinéticas y potenciales. Las formas microscópicas de energía incluyen aquellas relacionadas a la rotación, vibración, traslación e interacciones entre las moléculas de una sustancia. A escala microscópica, esta forma de energía incluye la energía cinética y potencial interna. Ahora les hablaré sobre la energía interna, que va un poco de la mano con lo que vimos en la diapositiva anterior. Se denomina energía interna a la suma de todas las formas microscópicas de energía de un sistema y se denota mediante la letra U. Podemos definir a las formas microscópicas de energía como todas aquellas que están relacionadas con la estructura molecular de un sistema y el grado de la actividad molecular, y son independientes de los marcos de referencia externos. La energía interna se puede modificar ejerciendo un trabajo sobre el sistema o bien mediante una transferencia de energía.
Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. El valor de U es la suma total de todas las energías del interior del sistema, por lo que no se puede incluir la energía cinética total, la energía potencial global ni la energía potencial elástica global del sistema. La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. En este caso tenemos la fórmula de dicha ley de termodinámica que dice que el cambio de energía interna es igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado. Las unidades de medida son los joules. Y como en todos los principios de termodinámica, este primer principio se basa en sistemas en equilibrio. Yo les hablaré sobre el principio de conservación de la energía. El postulado del principio de la conservación de la energía dice que la energía, como todos sabemos, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto quiere decir que durante una interacción, la energía puede cambiar de una forma a otra, pero su cantidad total permanece constante. Entonces, la primera ley de la termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de dicho principio, porque la energía es una propiedad termodinámica. Por otro lado, en el caso de sistemas aislados, en donde no se intercambia energía con el exterior, se tiene que el cambio de energía interna es igual a cero, como se puede mostrar en esta diapositiva. Ahora yo les hablaré acerca del cambio de energía interna a partir del calor específico a volumen constante. A partir de las siguientes fórmulas se demostrará que el calor específico es el mismo para sustancias incompresibles. Tenemos que la energía interna va a estar únicamente en función de la temperatura, ya que el volumen específico, como se habló anteriormente, es constante. Si derivamos la energía interna U, esta será igual al calor específico a volumen constante por la derivada de T. Se tiene que el calor específico está en función de la temperatura y la presión. Sin embargo, la influencia de la presión es muy pequeña, por lo que únicamente se toma en cuenta a la temperatura. En el caso del cambio de energía, se realiza la integral definida con los límites de 1 a 2 o los límites inicial y final de la temperatura, y queda que el cambio de energía es aproximadamente igual al producto del cambio de temperatura por el calor específico. Tenemos que el cambio de energía tiene unidades de kilojoules por kilogramo. La variación del calor específico C con la temperatura se debe conocer antes de llevar a cabo esta integración. Para pequeños intervalos de temperatura, un valor de C a la temperatura promedio se puede usar y tratar como una constante, lo que se tiene dicha fórmula. Ok, ahora haremos lo mismo que en la diapositiva anterior, pero para el calor específico a presión constante. A partir de la derivada parcial del calor específico a presión constante, se tiene que la derivada parcial respecto a la temperatura a presión constante es igual a la derivada parcial de la energía interna respecto a T a presión constante más el volumen específico por la derivada parcial de la presión respecto a T a presión constante más la presión por la derivada parcial del volumen específico respecto a T a presión constante. Estos dos últimos términos se eliminan por las propiedades de una sustancia incompresible.
por lo que tendremos que el calor específico a presión constante y a volumen constante serán los mismos para una sustancia incompresible o para sólidos y líquidos. Como en los gases ideales, los calores específicos de sólidos y líquidos solo dependen de la temperatura. Por lo tanto, las diferenciales parciales del calor específico a volumen constante se pueden sustituir por diferenciales normales. Es decir, nos va a quedar que la diferencial de U va a ser igual al calor específico por la diferencial de T. Ahora les explicaremos un ejemplo de energía interna. Este problema nos dice, calcule el incremento de energía interna de un sistema que recibe 2.325 joules mediante suministro de energía y realiza un trabajo de 720 joules. Los datos que nos da el problema es que el calor va a ser con signo positivo, porque el sistema es el que está recibiendo el calor, mientras que el trabajo lo vamos a considerar con signo negativo, porque el sistema es el que está realizando el trabajo. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula que encontramos aquí, que es igual a el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, pero como se habló anteriormente, el trabajo se tomará como negativo, por lo que el resultado final es 1605 joules. La entalpía se define como la cantidad de energía que un sistema transfiere con su entorno a presión constante. Esta energía puede ser liberada o absorbida por el sistema, dependiendo del tipo de reacción que se lleve a cabo. La entalpía es una cantidad por unidad de masa y, por lo tanto, es una propiedad específica. El producto de presión por volumen tiene unidad de energía. Por lo tanto, la unidad de medida en sistema internacional para la entalpía es el joule. Generalmente, la transferencia de energía de un sistema se lleva a cabo mediante el calor. El calor se define como la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a distintas temperaturas. Se tienen dos tipos de calor que describen los cambios de energía que ocurre durante un proceso: el calor liberado y el calor absorbido. Es importante tomar en cuenta que el calor y la temperatura no son lo mismo. La temperatura es una magnitud física que mide la sensación subjetiva de calor o de frío en los cuerpos o el medio ambiente. Ahora les hablaré sobre la entalpía de reacción. Dentro de la entalpía vamos a encontrar dos categorías, la entalpía de reacción y la entalpía de formación. La entalpía de reacción es una función termodinámica que permite calcular el calor absorbido o liberado en una reacción química, siempre que esta reacción haya ocurrido a presión constante. En esta entalpía encontramos que es necesario conocer la entalpía de formación de los productos y la entalpía de formación de los reactivos, pues la entalpía requiere conocer el estado final y el estado inicial de la reacción. La entalpía de reacción puede ser de signo negativo o positivo, dependiendo del tipo de reacción que se analice. La fórmula de la entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. La entalpía de formación es el cambio de energía cuando se forma un mol
de un compuesto o sustancia en condiciones estándar. Se entiende por condiciones estándar de presión cuando la reacción de formación se lleva a cabo a presión de una atmósfera y a temperatura ambiente de 25 grados Celsius. La entalpía de formación del hidrógeno, cobre y oxígeno es igual a cero, puesto que son elementos químicos y no compuestos. Ejemplo de los valores de entalpía de acuerdo a las tablas. El agua es igual a menos 285.84 kilojoules sobre mol. El ácido sulfúrico es igual a menos 811.32 kilojoules sobre mol. El amoníaco es igual a menos 67.2 kilojoules sobre mol. El cloruro de sodio es igual a menos 124.7 kilojoules sobre mol. Y el dióxido de carbono es igual a menos 393.5 kilojoules sobre mol. En esta diapositiva les hablaré sobre las reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son reacciones químicas que necesitan el suministro de energía para que ocurran. Estas reacciones absorben el calor, como se puede observar en la imagen. Las entalpías es mayor a cero, puesto que ésta absorbe energía del otro compuesto u elemento. La entalpía de los productos es mayor. Como en el ejemplo que se puede mostrar abajo, las reacciones endotérmicas, este sería el proceso. Ahora yo les explicaré un ejemplo del proceso endotérmico. Pongamos de ejemplo la fusión del agua. Este es un proceso endotérmico, ya que el hielo absorbe energía del entorno en forma de calor, aumentando con ello su temperatura y la energía cinética de las partículas, adquiriendo mayor movilidad para vencer las fuerzas de cohesión y produciéndose así en la transformación hacia el estado líquido. En este caso se tiene que la variación de entalpía es mayor a cero, al ser un proceso endotérmico. Este proceso se puede representar a través del siguiente diagrama, donde tenemos que el agua pasará de un estado de menor energía a uno de mayor energía, porque el agua está pasando del estado sólido al estado líquido. Les hablaré sobre la otra reacción, las reacciones exotérmicas. Como la anterior diapositiva, estas reacciones igual son químicas que liberan energía, pero estas liberan energía en forma de calor o de luz. La entalpía es menor a cero, puesto que se están liberando energía. La entalpía de los reactivos es mayor. Como se puede mostrar en la imagen, el calor es liberado del sistema que este tiene. Ahora les hablaré sobre un ejemplo del proceso exotérmico. Un ejemplo de ello es la condensación del agua. En este caso, la energía cinética de las partículas del gas disminuye al pasar al estado líquido. La variación de entalpía para este caso será menor a cero o negativo. Este proceso se puede visualizar mediante el siguiente diagrama, donde el agua pasa de un estado de mayor energía a uno de menor energía, porque las moléculas están en mayor movimiento cuando se encuentran en estado gaseoso, pero esta disminuye cuando pasan a un estado líquido. Cambios de entalpía. En este caso tenemos que, tomando la ecuación inicial de la entalpía, que es igual a
la energía interna más la presión por el volumen, vamos a tener que la entalpía va a estar en función de dos variables, que es la temperatura y la presión. Derivando la entalpía, vamos a tener la derivada de U más el volumen por la derivada de P más la presión por la derivada de B. Sin embargo, tenemos que el volumen es constante, hay que recordar, por lo que este último término se anula, teniendo así que la derivada de la entalpía queda únicamente como la derivada de la energía interna más el volumen, más el volumen específico a presión constante por la derivada de P. Integrando esto, vamos a tener que en una integral definida de 1 a 2 de la energía interna más la integral definida del volumen por la derivada de la presión va a ser igual al cambio de energía interna más el volumen por el cambio de la presión. Esta sería la fórmula del cambio de entalpía. Ahora les mostraré un ejemplo del tema de entalpía. Este problema nos plantea, de acuerdo a la siguiente reacción química, calcule la entalpía de reacción e indique si se trata de una reacción endotérmica o exotérmica. En este caso, los valores que nos dan de los reactivos es que la entalpía de formación del primer compuesto es de menos 811.3 kilojoules sobre mol, del segundo compuesto es menos 348 kilojoules sobre mol. Ahora, las entalpías de formación de los productos serán de menos 978.6 kilojoules sobre mol, y para el segundo compuesto será de menos 285.8 kilojoules sobre mol. Lo que hay que calcular es el cambio de entalpía de reacción. La fórmula que utilizaremos será la misma que planteamos hace un rato, que es el cambio de la entalpía de la reacción igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de entalpía de formación de los reactivos. Sustituiremos los valores que nos dieron y tendremos finalmente que el cambio de entalpía de reacción es igual a menos 105.1 kilojoules. Por tener signo negativo, tenemos que esta es una reacción exotérmica, ya que libera calor. Bueno, y esto será todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención y muchas gracias. Esperamos que tengan una suscripción, nos sigan y dejen su like. Hasta la próxima.